Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la séptima semana de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 16, versículos 29 al 33. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús: «Ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso, creemos que has venido de Dios». Les contestó Jesús: ¿De veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado, y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Ya estamos en la parte última de este último discurso de Jesús a sus discípulos, en los cuales Él se está despidiendo y los está preparando para su próxima salida o éxodo, o también, como se traduce a veces, su partida, que hace referencia a su pasión, muerte, resurrección y ascensión al Padre. Y aquí este Evangelio de hoy pues prácticamente cierra el discurso formal de Jesús ya en el capítulo 17, que es parte de este último discurso, pero en el capítulo 17 es algo aparte de cómo Jesús está dirigiendo a sus discípulos. El capítulo 17, como que lo empezaremos a leer mañana, es una oración muy particular. Ya hablaremos de esto mañana. Pero aquí Jesús ya dice sus últimas palabras, dirigiéndose explícitamente a sus discípulos, preparándolos para su partida, porque sabe que están entristecidos, que aún están inciertos de que si entienden o no lo que Jesús les está diciendo. Y aquí en este Evangelio pues parece que los discípulos finalmente piensan, y es una afirmación de ellos, de su propia convicción y fe en Jesús, quizás muy optimistas de sí mismos. Dice el Evangelio: en aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús: «Ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas». ¿A qué hace referencia esto? Jesús cada vez más, particularmente en este Evangelio de Juan, le da vueltas y vueltas y vueltas al mismo tema, y cada vez que regresa al mismo tema, como que va profundizando un poco más, hasta que llega a este punto en lo cual sus discípulos por lo menos piensan, y ese pensar de sí mismo es muy optimista, porque sabemos nosotros que leemos todo el Evangelio de que aún no lo entienden, y que si lo entienden y que si creen en él verdaderamente, pues su fe en él aún todavía es muy inmadura. Y esto lo podemos decir de todos nosotros, ¿no? Que a veces pensamos que nuestras afirmaciones de fe, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pensamos que nuestras palabras afirman algo concreto. Pues solamente son las tribulaciones, las experiencias difíciles donde se pone en juego nuestra fe, donde realmente se prueba qué tan profunda, qué tan madura es nuestra fe y confianza en el Señor. Pues aquí los discípulos piensan que ya lo conocen, que están convencidos y que su fe está completa, pero sabemos de que no es el caso de ellos. Dice: ahora sí estamos convencidos
que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Ellos les han hecho preguntas y Jesús también ha intuido, leyéndoles sencillamente el corazón, sus mentes acerca de sus inquietudes, de sus preocupaciones, de sus ansiedades. Y estas palabras que nos dice el evangelista de que ellos están convencidos, pues piensan de que porque están escuchándolo, están viéndolo a él, que contesta sus preguntas y que intúe y que lee sus pensamientos, de que ellos ya tienen un conocimiento pleno de Jesús. Pero nuevamente, leyendo todo el evangelio y lo que sucederá después de que Jesús sea arrestado, sabemos de que esta convicción de ellos es muy inmadura y de esta manera muy superficial. Y no necesita, dice, que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Podemos afirmar de que los discípulos ya hasta este punto quizás han llegado a cierto conocimiento, a cierta confianza, a cierta fe. Aquí puede ser, digamos, la fe con F minúscula, con el sentido de que es una fe puramente humana, quizás que viene del conocimiento humano por el tiempo que han compartido con Jesús, de lo que han sido testigos de Él, y particularmente en este último discurso donde Jesús íntimamente los ha ido guiando para prepararlos para su próxima salida. Pero nuevamente sabemos de que este conocimiento de ellos y esta fe de ellos en Jesús aún es muy inmadura, porque no está fundada sobre la relación y la comunión con Él y con el Padre. Esta relación y comunión con Cristo y con el Padre se llevará a cabo solamente por medio del Espíritu Santo, el Espíritu que aún no han recibido. Y es solamente después de la resurrección que ellos reciben este Espíritu que los lleva a esa comunión tanto con Cristo como también como con Dios Padre. Así que esto de que están convencidos y de que creen en Jesús, no convencen a Jesús. Por eso las siguientes palabras Jesús les pregunta o los reta a lo que acaban de decir cuando Él dice: ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Son palabras referentes a la pasión, a la crucifixión, a su muerte y resurrección. Jesús sabe de que por más buenas que sean las intenciones, por ejemplo, cuando Pedro le dice a Jesús: y si todos te abandonarían, yo no te abandonaré. Y sin embargo, Pedro es uno de los primeros que no solamente lo abandona, sino que niega que lo conoce. Todos tenemos pies de barro. Y el no reconocer esto, pues, es no reconocer nuestra ignorancia y nuestra necesidad de profundizar cada vez más, no solamente en nuestro conocimiento, sino en nuestra fe. Una fe que solamente tiene que ser vivida por esta comunión que el Espíritu, que el Dios Padre nos ha dado por medio de Jesucristo, hace posible. Y es la comunión de una relación de intimidad y confianza tanto con Cristo como con Dios Padre. Así que Jesús reta estas palabras de sus discípulos cuando dicen que ellos están convencidos y de que creen que Él ha venido de Dios, puesto si supieran verdaderamente la providencia de Jesús, de quién es Él, su verdadera identidad y dignidad como el Hijo de Dios, enviado por Dios, pues entonces no lo hubieran abandonado tan fácilmente como lo harán un poco más adelante. Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Jesús les ha compartido a sus discípulos la unidad, la comunión que hay entre Él y Dios Padre. Y que todo lo que Él comparte, todo lo que Él enseña, todo lo que Él manifiesta es lo que el Padre le ha revelado, lo que el Padre le ha dado. Y toda la vida de Jesús gira en torno a lo que Dios Padre le ha dado, a la voluntad de Dios Padre. Y Jesús existe solamente para hacer la voluntad de Dios Padre. Por eso sabe que Él no está solo, y por eso les confirma que aunque ustedes me abandonen, yo sé que no estoy solo, porque es
mi comunión con Dios Padre lo que me mantiene, lo que me sostiene y lo que me fortalecerá en el momento que está por venir, el momento más crítico de su pasión, muerte y resurrección. Jesús dice, sin embargo, no estaré solo porque el Padre está conmigo. Yo creo que una de las experiencias más difíciles para nosotros como seres humanos es de sentirnos solos, de que no tenemos a nadie en torno a nosotros o que alguien que nos comprenda, que sepamos que no caminamos solos. Y Jesús aquí, aunque sabe que sus discípulos lo abandonarán, Él sabe que Dios Padre está con Él. Y aquí contemplando y meditando en la experiencia que está por venir de Jesús, en la cual será arrestado, ¿no? Él sabe lo que ya debe venir y aún así le pide, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, le pide con esa manifestación de lo que ya debe venir. Una oración intensa que dice, Padre, si es tu voluntad, no permitas que yo beba de este cáliz, ¿no? Porque Jesús no es alguien que busca el sufrimiento por el sufrimiento y le pide a Dios Padre que si es la voluntad del Padre que no pase por lo que ya debe venir, pues que lo haga posible. Pero Jesús se somete a la voluntad del Padre, que no sea mi voluntad, sino tu voluntad lo que se lleve a cabo. Y aquí nos modela para nosotros también, en esa escena tan intensa en el Evangelio de Lucas, ¿no? De que a últimas somos llamados para vivir solamente en torno a la voluntad tanto de Cristo como de Dios Padre, porque es lo que Jesús nos modela para nosotros, que somos sus discípulos, hijos e hijas amados de Dios, ciudadanos de este reino del cual Dios en Cristo nos hace ciudadanos. Sin embargo, no estaré solo porque el Padre está conmigo, les dice Jesús. Y porque Él sabe que no camina solo, que no está solo, que el Padre está íntimamente con Él, por esa comunión que comparten en el Espíritu. Por eso les dice, yo sé que me abandonarán, yo sé que ustedes se alejarán de mí por miedo, por ignorancia, pero sepan de que yo no les echaré en cara esto, porque después de la resurrección Jesús no viene y les echa en cara, no les pregunta, ¿por qué me abandonaron? Pedro, ¿por qué me negaste? Porque sabe que es por miedo, que es por ignorancia, porque aún no viven en esta comunión que el Espíritu Santo hará realidad entre ellos y Cristo y entre ellos y Dios Padre. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. Recordamos cuáles son las palabras que Jesús les dirige después de la resurrección, cuando se les aparece, ¿no? La paz esté con ustedes. Es la paz que no es la ausencia de problemas o dificultades o tribulaciones. Es la presencia de Dios que en medio de dificultades y tribulaciones nos dice que no caminamos solos, que no estamos solos. Y es lo que Jesús aquí les está manifestando a sus discípulos. Yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. En el mundo tendrán tribulaciones, y esto lo hemos de esperar. Si en la vida de Jesús vemos el patrón del Hijo de Dios, del Mesías, ¿por qué hemos de esperar menos para nosotros? Pero Jesús también nos dice, les dice a sus discípulos, nos los dice a nosotros. Pero no se dejen acobardar por lo que el mundo les pueda traer, por lo que el mundo les pueda aventar. Yo he vencido al mundo y ustedes en mi nombre, ustedes en el Espíritu que el Dios Padre les enviará en mi nombre, también triunfarán sobre el mundo. Aquí el mundo no es la creación de Dios, sino el mundo es todo aquello que se opone al plan de salvación de Dios. Y si Cristo ha vencido al mundo, entonces nosotros, sus discípulos, todos aquellos que hemos entrado en esta fe, en esta comunión tanto con Cristo como con Dios Padre en el Espíritu Santo, entonces con esa confianza, si Cristo venció al mundo, también nosotros venceremos en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, por medio del Espíritu que Él nos ha dado para decir, no hay nada, estas son palabras de Pablo, ¿no? No hay nada que nos separe el amor de Dios, ni la muerte misma. Por eso Pablo llega a esa conclusión, muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿No?
Si Dios en Cristo ha vencido la muerte, entonces, ¿qué es lo que nos puede separar del amor de Dios? Y San Pablo nos dirá, nada, nada, porque Dios ha triunfado sobre el pecado y la muerte misma. Entonces, nosotros con toda confianza nos podemos lanzar al mundo con esa convicción de que no hay nada que temer, puesto que el mundo ha sido vencido. Y en nombre de Cristo, entonces, nos lanzamos al mundo con esa convicción de que somos enviados. Pero tengan valor, dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. Y si Él lo ha vencido, entonces también nosotros, con esa confianza también, nos lanzamos ante todo aquello que se opone al plan de salvación de Dios, confiados en aquel que nos ha enviado y el Espíritu que se nos ha dado. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.